Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarla. Buenas noches, licenciada. Gustazo de verlos a algunos y de escucharlos a otros. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Ahorita vamos a dar inicio a nuestra clase. Solo vamos a... Buenas noches. Licenciada. Buenas noches, José Giovanni. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Estaba esperando terminar de agregar a sus demás compañeritos que se siguen ahí uniendo para que no nos interrumpan en nuestra clase. Entonces, habíamos quedado de que por favor me subrayaran algunos artículos de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, ¿verdad? Entonces, por favor, todos teniendo a la mano esta ley, porque sobre esta ley vamos a estudiar el día de hoy, y si nos da más tiempecito, pues nos pasamos a otro tema en el programa, pero sí necesito que por favor todos se ubiquen en su Ley de Mercado de Valores y Mercancías, por favor, porque el tema de la clase del día de hoy se trata sobre la desmaterialización de los títulos de crédito. Y es un tema bien importante porque en Guatemala acaba de surgir, bueno, fue en el año 2020, donde surgió las últimas reformas a nuestro Código de Comercio sobre este tema, ¿verdad? Entonces, necesito que todos, por favor, tengan a la mano su ley y, por favor, situándose todos en el artículo número 2, que ahí esta ley nos indicaba una serie de conceptos, ¿verdad? De la cual se manejan en los artículos más adelante. Esta ley de mercado de valores y mercancías también trata sobre se recuerdan que habíamos hablado que habían valores que aumentaban, que subían, que no eran a determinada cantidad, ¿verdad? Sobre la bolsa de valores, que hablamos que era fluctuante, ¿verdad? Entonces, fíjense que este concepto de la desmaterialización, disculpen si me trago un poquito, pero la palabra es un poquito extensa. Cuando nosotros entendemos por material, es cuando uno lo toca, ¿verdad? Es algo, usted tiene el material en su mano, es físico, usted lo toca, usted lo porta. Entonces, estamos hablando de algo físico, materialización, ¿verdad? Material. Entonces, la palabra desmaterialización se trata de quitar lo material, de deshacer lo material y que sea incorporado de forma electrónica. Fíjense ustedes, entonces, los títulos los títulos de crédito en esta ley, por eso les decía, retomando a los antecedentes que estudiamos desde un inicio, que nuestro derecho mercantil tiene tanto en la teoría alemana como la teoría italiana, porque acá son títulos valores, ¿verdad? Esta ley es sobre títulos valores. Entonces, acá se incorporan valores de los cuales nosotros vamos a estudiar, y por eso les decimos que el contenido de nuestra materia, ¿verdad? De Derecho Mercantil 2, el Código de Comercio, es un mix, se pudiera decir, ¿verdad? Es un sistema mixto, porque en esta ley no estudiamos tanto los títulos en sí como créditos, sino títulos valores. ¿Se recuerdan estos dos conceptos que tenían estas dos teorías, verdad? Entonces, en este sentido, la desmaterialización es la oportunidad, ¿verdad? O es el proceso mediante el cual los títulos cambiarios seriales, por ejemplo, que seriales que lleva del 1 al 100, del 1 al 1000, o sea, llevan una serie, llevan una secuencia, ¿verdad? Entonces, este tipo de títulos cambiarios seriales son los que han sido creados y emitidos físicamente. Por ejemplo, tenemos aquí, para que entendamos mejor, ¿verdad? Material tenemos aquí físicamente. Por ejemplo, yo acá tengo mi cheque. Entonces yo lo tengo en físico. Eso es material. Entonces, ¿qué pasa?
la palabra desmaterialización significa que van a ser sustituidos. Este papel, ¿verdad? En físico va a ser sustituido o reemplazado y transmitido por otros instrumentos alternos, ¿verdad? En este sentido, en nuestra legislación guatemalteca, son los llamados electrónicos, ¿verdad? Entonces, este título físico, ¿verdad? Quiero que ustedes entiendan la palabra desmaterialización, se convierte y se digitaliza y se ingresa de forma electrónica. Entonces, eso significa la palabra desmaterialización de un título de crédito. Quiere decir que tanto el físico, ¿verdad? El título físico, como el título que va a ser ingresado de forma digital o de forma electrónica, va a tener el mismo valor, siempre y cuando no va a ser en este sentido, pues no el endoso, porque ya estudiamos el tema del endoso. El endoso en este sentido es un poquito más complicado, que sí se puede hacer, pero en el título físico, y ya que después se traslade de forma electrónica. Ahorita vamos a ir ampliando más este tema para que no se me confundan, ¿ok? Pero sí necesito que primero, antes, perdón por la redundancia, pero antes de pasar a nuestra ley entendamos el concepto de quitar lo material, de quitar el título físico que yo lo tengo. Ah, sí, aquí tengo el cheque en mi billetera o tengo el título de crédito en mi billetera. Ya no, sino va a ser de forma electrónica, ¿verdad? Que nos viene a facilitar. Y la circulación en este sentido es mucho más fácil, ¿verdad? Porque debido a la tecnología, debido a todos los avances que hemos tenido, pues el derecho mercantil no es la excepción, máximo que son comerciantes, un tema de comercio, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, tiene que estar siempre al día, actualizado en materia electrónica, digital y un sinfín de cosas, ¿verdad? Para su traslado, para su circulación, para que sea mucho más fácil. Incluso, fíjense, compañeros, que esta desmaterialización de estos títulos ayudan un montón porque se pueden crear en masa y no hay necesidad que estén cargando los miles de títulos de crédito de forma física, de forma material, sino se va a desmaterializar por medio de un sistema electrónico, ¿verdad? De un registro electrónico del cual no va a perder su validez, no va a perder su valor ni tampoco el cobro del mismo, ¿verdad? En este sentido, el beneficiario lo va a seguir cobrando, tiene el derecho de seguirlo cobrando. Quiere decir de que la ley autoriza que ciertos títulos de crédito sean emitidos también de forma electrónica y siempre van a tener el mismo valor, ¿verdad? El beneficiario va a tener la opción de poderlo cobrar y requerir al finalizar o al cumplimiento del mismo. Entonces, empezando con la desmaterialización de los títulos valor, por eso la ley de valores, se reconoce la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque uno piensa que la Bolsa de Valores es en Nueva York o es en otros países en donde las acciones son fluctuantes y van más para arriba que las ventas, o sea, que sean más para abajo en el sentido de pérdidas y ese tipo de cuestiones. En Guatemala existe este sistema, ¿verdad? Esta Bolsa de Valores Nacional que se encuentra legalmente constituida y de la cual pues nosotros tenemos y podemos hacer uso de este sistema, ¿verdad? De bolsa de valores. Permítanme, compañeros, que se me está olvidando grabar la clase. Entonces vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a continuar, si no, se me pasa. Ahorita vamos a empezar a grabar la clase en lo que los demás compañeros terminan de integrar. Ok, ahí estamos. Muy bien, ahorita vamos a iniciar. Ok, yo creo que ahorita iniciamos, está re lento ustedes, pero bueno. Entonces, bueno, ya. Entonces les comentaba que este proceso, que en Guatemala hay una bolsa nacional, una bolsa de valores nacional, ¿verdad? Como la
que esta bolsa se encarga de sustituir los valores, los títulos de crédito en forma física y se encarga de ponerlos de forma digital o de ponerlos de forma electrónica. ¿Por qué? Porque así mismo, como el mismo título de crédito tiene valor en físico, también lo va a tener de forma electrónica, pero sí tiene que ser controlado y supervisado por una entidad, y esta entidad se trata de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, ¿verdad? Entonces, estos valores físicos, ¿verdad?, fueron sustituidos por anotaciones en cuenta. Más adelante vamos a establecer bien este concepto de anotaciones en cuenta, ¿verdad?, en los registros contables del emisor, de quien lo emite, ¿verdad? Entonces, cuando se desmaterializa un título o valor, los inversionistas reciben una constancia de adquisición en lugar del título físico, ¿verdad? Lo que yo les estaba comentando. Entonces, esta bolsa se encarga de emitir estas constancias que también el emisor, que es su respaldo, ¿verdad? Es el respaldo que va a tener el emisor, pero sí hay una entidad encargada que lo hace para que todo tenga validez, todo tenga un orden, cuándo se ingresó este título, con qué fecha, todas las características del título que dice en físico en la hoja, ¿verdad? Ellos lo trasladan de forma electrónica para que quede un buen registro, ¿verdad? Entonces, en esta forma, el título, pues obviamente pasa a ser de forma física a forma electrónica, lo cual está amparada por una anotación en cuenta a la inversión realizada. Esto de anotaciones en cuenta necesito que ustedes también lo logren entender antes de seguir con nuestra ley, ¿verdad? Porque ¿cómo así anotaciones en cuenta? ¿Es una anotación en una cuenta de banco? ¿Es una anotación en cuenta? No. Esta anotación, recuérdense que estamos hablando de bolsa de valores, ¿verdad? Son inversiones fluctuantes. Recuérdense todo lo que hemos venido estudiando. Todo va de la mano, todo lleva un correlativo. Entonces, en este sentido, las inversiones, por ejemplo, ustedes quieren invertir, lo que hablábamos como tema de duda o de chiste, se pudiera decir, los anuncios que salían de las inversiones para la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren invertir, por ejemplo, en otra compañía, se asesoran de un vendedor bursátil de que está, de los que tienen experiencia en estas cuestiones de inversiones, y ustedes les dicen, bueno, que yo tengo 10,000 quetzales, ¿qué puedo invertir con 10,000 quetzales? Porque yo no sé nada de bolsa de valores, ni de qué invertir, en qué acciones comprar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, toquemos o agarremos este tema de la Coca-Cola como ejemplo, ¿verdad? Nada más como ejemplo, porque pues ya nos dijeron por ahí que no están a la venta las acciones de la Coca-Cola. Ok, ustedes tienen 10,000 quetzales, entonces vengo yo y quiero invertir por ejemplo, miren pues, las acciones, recuérdense, en una sociedad, porque ustedes ya estudiaron las sociedades, las acciones depende del valor que les den los socios, ¿sí? Pueden existir, no nos vamos a ir con tantas acciones, pero por ejemplo, una sociedad puede tener 10 acciones, que sean 2 socios nada más, por ejemplo, sean 3 socios, por ejemplo, en una sociedad, que sean 3 socios. Y ellos dijeron, bueno, ok, yo quiero 2 acciones de esta sociedad, entonces cada socio agarró 2 acciones. De las 10 acciones solamente van a sobrar 4. Entonces dicen ellos, bueno, o sea, entonces tenemos otras 4 acciones, saquemos a la venta las acciones, a ver quién más quiere ser accionista en nuestra sociedad. Recuerden que las acciones tienen un valor en dinero, Bueno, aquí entra nuestra ley. Entonces, vengo yo, que no soy socia, que yo vi la publicación, se vende una acción de la Coca-Cola, pero estas 4 acciones que únicamente ellos sacaron, se pueden crear muchas más acciones siempre y cuando las autoricen los socios en una junta, en una reunión.
una asamblea ordinaria o extraordinaria. Recuerden todas esas formas de asambleas que tienen las sociedades, ¿verdad? Ok, hablemos de estas 4 acciones. ¿Qué pasa? Entonces sacaron ellos a la venta las acciones, pero cada acción va a tener un valor de 10,000 quetzales, ¿ok? Entonces vengo yo y digo, bueno, yo solo tengo 10,000 quetzales y ahí salieron a la venta estas acciones. Le digo a mi asesor bursátil y le digo, mire, apostemos ahí o invirtamos en esa acción. Yo solo quiero una acción porque cuesta 10,000 quetzales, ¿sí? Bueno, entonces ya compro mi acción, ingreso como accionista, me explican esto y esto y esto, entonces, ok, yo ya tengo mi acción. Pero viene otra persona que tiene 30,000 quetzales, una sola persona, ¿verdad? Entonces, esta sola persona compra 3 acciones. Yo porque no tenía más plata, no tenía más dinero, solo tenía 10,000 quetzales y ese era el valor de una acción. Bueno, entonces, ya no son 3 socios, ¿verdad? Sino ahora ya somos 5, ¿verdad? ¿Por qué? Esta persona ya ingresé yo también con acciones, ¿sí? Estas inversiones son anotaciones a cuenta. Desde el momento que yo tengo una acción, yo ya tengo una cuenta aperturada. Hagamos cuenta y caso. No es en un banco, ¿ok? No es en un banco. Estamos hablando Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Bueno, entonces yo ya tengo mi acción y la otra persona ya tiene acciones. Recuérdense que son votaciones por acciones. Si la otra persona compró 3, ¿verdad? Acciones, ella tiene derecho a 3 votos. En cambio, yo solo compré una, pues yo solo tengo derecho a un voto. Los otros socios originarios, pues compraron 2 acciones cada uno, ellos tienen 2 votos y así nos vamos, ¿sí? Pero ahorita no estamos hablando de eso. Quiero que entiendan el tema de acciones. Bueno, entonces yo ya tengo una cuenta, una apertura cuenta, pero yo no quiero andar cargando mi acción en mi cartera y metida. Yo tengo una acción de la Coca-Cola aquí en físico. Entonces, ¿qué hace la Bolsa de Valores? Inscribe mi única acción, pero ya está inscrita y me da una constancia. Si yo quiero seguir, esta se llama anotación en cuenta, compañeros, para que ustedes logren entender todos los demás conceptos que vienen adelante en nuestra ley. Entonces, bueno, que yo ando con mi constancia emitida, lo mismo que decía mi acción, la cargo en mi constancia emitida. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sigo comprando acciones de distintas empresas, de distintos negocios, de distintas sociedades, de distintos nombres en comercio? Entonces yo empiezo a comprar, bueno, tengo más plata, esta única acción me empezó a generar más plata y yo sigo invirtiendo en más acciones. Yo ya tengo una cuenta, ¿sí? Yo ya tengo una cuenta, hagamos cuenta en caso que esta bolsa de valores es un banco de acciones, no se llama así, así que por favor no vayan a confundirse, solo para que ustedes entiendan. Esta Bolsa de Valores Nacional es un banco enorme de acciones. Mi nombre ya aparece, Lady ya aparece, con una acción de la Coca-Cola. Pero si yo sigo comprando, ahí mi nombre aparece que tengo en la Coca-Cola, que tengo, no sé, en Pepsi, en Pollo Campero, en todas las acciones que yo vaya comprando en el transcurso de mi vida comercial, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces ellos vienen y van anotando poco a poco a mi cuenta todas las acciones que yo vaya a ir teniendo. Todo el manejo, todo, ellos lo tienen en su banco, en su sistema, ¿sí? En su sistema de datos y todo. Entonces, esa es una anotación a cuenta, para que ya entendamos, porque si se logra confundir uno con cuenta, uno piensa en un banco y no es así. Más adelante vamos a ir hablando de eso, porque sí hubo una reforma en nuestro Código de Comercio que sí habla de cheques y sí nos menciona los bancos del sistema. Pero ahí les vamos a ir diciendo más adelante, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos entendiendo qué son anotaciones en cuenta, ¿sí? Cuenta que ustedes tienen porque tienen acciones dentro de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Muy bien, vamos en orden de ideas. Ahora continuamos. El ejercicio de los derechos derivados de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se acreditan mediante exhibición de constancias de titularidad. Exhibición. ¿Por qué exhibición? Porque ya está digitalizado. No le vamos a decir, bueno, enséñame tu teléfono, ay, este es tu valor, tu título, entonces dámelo, yo me lo quedo. Ya no, o sea, solo se va a exhibir, míralo, aquí está en mi teléfono,
exhibición, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de forma electrónica. Y usted, que es el emisor, usted quien invirtió, usted quien es el dueño de esa acción, solamente va a exhibir porque usted es el beneficiario, el que la va a cobrar más adelante, ¿sí? Entonces, la cobra en sentido de ganancias. Recuérdense que una acción, por eso yo estoy invirtiendo, por eso son inversiones. Esta ley nos lleva de la mano a inversiones para que estemos claros en este sentido. Voy a seguir recibiendo ganancias si mis acciones suben, ¿ok? Porque recuérdense de que la bolsa de valores, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, de repente está arriba y de repente está abajo. Por eso el tema de las fluctuaciones, ¿verdad? Pero en el sentido de exhibición nos remite a que yo puedo exhibir, yo soy dueña de esta acción de la Coca-Cola y vengo a reclamar mi ganancia. No hay necesidad, ya no hay requisito llevar un documento emitido, legalizado, autenticado, ya no. ¿Por qué? Porque esa es la desmaterialización de este título, ¿sí? Ojo con esto, no todos, no esta desmaterialización es exclusivamente en bolsa de valores, ¿ok? Para que estemos de acuerdo en este sentido. Bueno, entonces vamos a continuar. Cabe mencionar que las constancias son emitidas por el propio emisor del título valor, ¿verdad? El propio emisor del título valor. Entonces, no se me vayan a confundir. ¿La Bolsa de Valores Nacional de Guatemala creó el título? No, el creador soy yo, porque yo lo estoy invirtiendo. Yo creé este título valor a mi nombre, a mi cuenta, porque vine yo y yo invertí. Entonces, ojo con esto, la Bolsa de Valores solo es un banco de valores enorme, pero no está creando ningún título de crédito, lo está guardando, lo está almacenando, nos lo está haciendo más fácil en el sentido de que no voy a andar cargando y si yo perdí el papel de mi constancia de mi acción ya no tengo derecho a cobrar, no, solo lo está almacenando, ¿sí? Ojo con esto, y está emitiendo de forma legal, constancias. Bueno, entonces también se habla dentro de esta desmaterialización, se habla de un truncamiento. ¿Qué es esto de truncamiento? Según la doctrina, el truncamiento se llama a la desmaterialización de los instrumentos, en virtud de que los cuales su reconocimiento físico se sustituye por un certificado electrónico que a cuenta de su existencia y del reconocimiento de la persona autorizada para ejercitar los derechos respectivos. Quiere decir que legalmente se llama desmaterialización, pero en doctrina se llama truncamiento. Y esta palabra es un poquito complicada en el sentido de que se entiende como se truncó, se estancó, se detuvo, pero no es así. Doctrinariamente se le llama así porque recuérdense los orígenes, ¿verdad?, de los títulos de crédito, que ellos venían y lo necesitaban en papel, lo necesitaban en físico para hacer cobro, para hacer uso, para hacer disfrute, para tener el portador y ser beneficiario de este título. Entonces, doctrinariamente se le llama truncamiento porque se estancó lo físico, ¿verdad? Pero se avanzó a lo digital, se avanzó a lo electrónico. Entonces, doctrinariamente se le llama el truncamiento. Entonces, cuando a ustedes les pregunta yo en su parcial, haga un breve resumen del truncamiento de títulos valores, ya saben que nos estamos refiriendo a la desmaterialización de los títulos de crédito, ¿sí? Ojo con esto. Ahí me preguntaba una compañera, sí se los voy a pasar, si ustedes desean, les voy a pasar un breve resumen de esta desmaterialización para que ustedes vayan asociando un poquito con la ley, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, les paso el resumen que tengo yo acá para tema de estudio. Ahí se los voy a dejar en el tablón. De nada, Jacqueline. Entonces, vamos a continuar. La desmaterialización puede producirse en cualquier momento. Puede ocurrir que los títulos estén circulando en el mercado
y de repente se depositen en una central y a partir de ese momento se desmaterialicen. Asimismo, puede suceder que nunca se emitieren en papel, sino que la desmaterialización se hiciera desde un inicio en forma electrónica. Quiere decir que no hay algún requisito en la ley que para ser yo inversionista y me aplique la ley de título de valores y mercancías, esté yo inscrita en la bolsa. No es requisito, ¿verdad? Recuérdense que el derecho comercial es también poco, el derecho mercantil, perdón, de nuestro Código de Comercio es poco formalista, porque esa es su naturaleza, ese es su sentido, que no lleve mayores formalismos, sino que vaya, su circulación sea rápida y su negociación de igual forma. Entonces, no hay ningún requisito que diga, ay, mi acción tiene que estar inscrita, si no, no vale. No, yo puedo andar con mi acción como que fuera un cuadro, ahí yo tengo mi acción de la Coca-Cola y la voy a enmarcar y la tengo en físico. Es decir, que el título de valor siempre va a tener certeza jurídica y no hay necesidad que esté almacenada dentro de esta bolsa que yo les digo, ¿verdad? La Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Puede ser el caso que durante esté circulando mi acción, de repente venga alguien y me la, por ejemplo, por medio de un endoso, por supuesto, ¿verdad? Por medio de un endoso. Estamos hablando del endoso porque ya lo estudiamos. Entonces vengo yo y lo puedo endosar en físico y vino esa persona y dijo, ay, no, yo no quiero este papel, si está la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, yo lo voy a ir a depositar ahí y ya no quiero ningún papel. Entonces la Bolsa de Valores mira todos los requisitos que ya estudiamos legales para hacer un endoso. Si cumple con todos los requisitos, la ingresa, la digitaliza y le da su constancia electrónica. Quiere decir que mi título de crédito anduvo circulando y a la última persona o a la de en medio se le ocurrió depositarlo o irlo a inscribir en la bolsa para no tenerlo, digitalizarlo, ¿verdad? Y tenerlo de forma electrónica, no hay ningún problema. Incluso hay grandes empresas internacionales como Coca-Cola, me imagino yo de que pues obviamente ellos no tienen abierto ahorita ese tipo de acciones, pero han de circular otras acciones que ya su naturaleza ya nacieron de forma electrónica, ¿verdad? Entonces de eso se trata el derecho mercantil, que sea poco formalista. Y estas acciones puede hacer que nunca me las van a dar en físico, nunca firmé yo nada, sino simplemente, bueno, usted tiene la plata, transfiéralo vía de banco a banco y cuando usted tenga su transferencia hecha, o sea, todo se hace electrónico. Y el título de crédito incluso ya está de forma electrónica. Entonces a mí, por ejemplo, que yo invierta los 10,000 quetzales y hice la transferencia de forma electrónica, no hice ningún depósito, ni firmé, ni llegué a la oficina, oficinas que tal vez ni existen, si no están en, no sé, en otros países, porque recuérdense que empresas grandes así tienen sus oficinas en otros países. Entonces, vienen y, bueno, yo deposité y me llega mi correo, felicitaciones, esta es su acción. O sea, todo electrónico, ¿verdad? Todo electrónico. Y no quiere decir que porque yo no llegué a una oficina, yo no vi al jefe, yo no firmé, no me hicieron firmar, no tenga valor. Esto tiene valor. Son empresas, por supuesto, auditadas y supervisadas en el sentido de que no van a estar engañando. Hay de casos, ¿verdad? Que sí han engañado muchas empresas o muchos negocios en este tipo de cuestiones y más se da en venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Que les dicen que inviertan. También hay muchos anuncios, yo no sé si ustedes los han visto, invierta y compre una casa en Estados Unidos, estando uno aquí en Guatemala. Y muchas veces son estafas, ¿verdad? Entonces, y si yo ni visa tengo para viajar, entonces, si yo ya estoy comprando y estoy invirtiendo en acciones para comprar un apartamento en Miami, por ejemplo, ¿verdad? ¿Le vale soñar? Por supuesto que sí, pero hay que tener ojo con esto, porque me refiero a cosas, a títulos de crédito de forma electrónica que sí tengan veracidad, que sí ustedes van a saber con quién invertir y que sí les van a dar su constancia de que ustedes tienen una inversión, ¿verdad? Y a lo que me refiero es de que no hay necesidad que el título esté físico, que esté en papel, que muchas veces ya nace. La desmaterialización se da desde un inicio, se puede dar a final, a mitad o desde un inicio, ¿verdad? No hay ningún problema y tiene el mismo valor. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de esta desmaterialización? Por supuesto, permite aumentar volúmenes
importaciones y transacciones bursátiles, y reduce costos de impresiones de títulos valores. Entonces, lo que yo les decía, yo puedo estar en Panamá y puedo estar viendo de forma electrónica mi acción, ¿verdad? O si yo quiero vender mi acción y si la sociedad me lo permite, si está en la cláusula vender mi acción, yo se la vendo estando desde Panamá a alguien de Guatemala. ¿Por qué? Porque todo consta. O sea, todo consta de forma electrónica, no hay necesidad que yo esté en físico. Esas son las ventajas de la desmaterialización. Y volumen, por ejemplo, si yo tengo 1000 acciones, no voy a andar yo con 1000 papeles o 1000 documentos de que tengo acciones en un montón de lados, ¿verdad? Volúmenes, entonces eso reduce. Entonces solamente en mi cuenta, dentro de esta Bolsa Nacional de Valores, ahí tengo todas mis acciones. Entonces esas son las ventajas también, ¿verdad? Transacciones de país a país, reduce también las impresiones. Entonces, el costo de impresiones en el sentido que uno tenga demasiadas acciones bursátiles, ¿verdad? Ahora bien, la desmaterialización en los títulos de crédito en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? Recordemos que los títulos de crédito también son títulos valores, lo que yo les explicaba de las dos doctrinas, de las dos teorías y de las dos corrientes, tanto italiana como alemana. Aquí sí se da un título valor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué valor? Recuérdense de la fluctuación, no hay una cantidad exacta, entonces no puede ser crédito. ¿Por qué? Porque tiene un valor que mañana puede subir y que mañana puede bajar. Por eso es un título valor, ¿de acuerdo? Entonces, esto se establece en la actualidad con una desmaterialización por ejemplo, del cheque, ¿verdad? Que este título de crédito es tipificado en el Código de Comercio. Ahora vamos a hablar de la última reforma de nuestro Código de Comercio, que fue a través del decreto 6-2020. Acá sucede algo bien interesante. Necesito, si pueden, por favor, antes de seguir con nuestra ley, tengan a mano su Código de Comercio, todos, por favor, porque necesito que ustedes, yo no sé si ya compraron, todos tienen su código actualizado, o tienen el que han venido estudiando el último año, o tal vez no tengan estas actualizaciones en su código. Entonces, los que no tengan estas actualizaciones o estas reformas, necesito que las agreguen o que las impriman. Si no quieren comprar otro código, porque ya lo tienen marcado, ya lo tienen estudiado y bien bonito, me imagino yo, entonces solamente pueden imprimir el pedacito del artículo que fue la reforma y lo pegan, que era lo que a mí me servía cuando estaba estudiando, porque decía yo, ya tengo mi código, ya no voy a comprar otro nuevo, ya tengo ahí todos mis archivos anotados, entonces no vuelvo a pasar otra vez de eso. Entonces yo venía, imprimía el artículo que fue la reforma y lo pegaba encima, así de sencillo, y me quedaba re bien en mi código. Entonces, vamos a hablar de cheques. Esta reforma del año 2020 fue bastante buena para los bancos del sistema. ¿Por qué razón? Porque a ellos se les dio la opción de digitalizar los cheques pagados, ¿de acuerdo? Porque ellos venían y guardaban todos los cheques, ¿verdad? Los bancos del sistema los guardan y después hacen un canje de cheques, lo regresan al banco que lo emitió. Entonces, vieron que era bastante todavía retrógrado, se podía decir antiguo, porque era una forma de acumular documentos. Entonces, esta reforma en nuestro Código de Comercio le da la oportunidad a los cheques de entrar en esta desmaterialización, pero únicamente a favor de los bancos, ¿sí? A favor de los bancos del sistema. ¿Por qué razón? Porque estos artículos nos están indicando que los bancos, por ejemplo, acá hay un cheque, ¿sí? Cambiado, pagado, firmado, entregado sin ningún problema, no hubo protesto, no hubo nada. Más adelante vamos a ver qué es el protesto.
Bueno, entonces viene el banco, ya pasó el tiempo suficiente, entonces vienen y lo escanean. Eso es digitalizar, ¿ok? Solo lo escanean de lado a lado y lo guardan. Y al paso del tiempo, cuando ya esté bien digitalizado, ordenado, emitido y todo, destruyen el cheque. Este físico lo rompen. ¿Por qué? Porque ya lo tienen escaneado, digitalizado, en el sistema ordenado. Esa es la ventaja de la desmaterialización de un cheque. Pero no nos vayamos a confundir. Yo no puedo, te voy a emitir un cheque electrónico porque la licenciada dice que ya está desmaterializado. No, eso no existe. Los cheques siguen siendo en físico, en chequera. Se acabó. Se van a protestar en físico. Las dos líneas que hay un cheque, vamos, cuando nos toque estudiar el cheque, todo en físico. Solamente se va a desmaterializar para los bancos del sistema, ¿sí? Ahorita voy, Norma, ahorita le doy la palabra, permítame un momentito. Entonces, por favor, voy a escuchar, la escucho, Norma, antes de que entremos al Código de Comercio a marcar los artículos que se reformaron. No, solo es por esa razón es que ahora los bancos a uno ya no le mandaban los cheques en físico como antes, sino que se los manda en forma digital, ¿verdad? Así es. Los destruyó. Así es, ellos ya no lo tienen en físico, y ellos ya lo destruyeron y solamente lo tienen en forma digital y están legalmente autorizados debido a este decreto 6/2020. Okay, sí, ahora ya entiendo la razón por qué lo hacía, pero hasta ahorita, gracias. Sí, no tengan pena. Y eso incluso a los cuentavientes es una ventaja también, porque ya no hay tales de que el banco diga, ay, fíjese que, por ejemplo, mire, a mí me robaron mi chequera y falsificaron mi firma, todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Que se puede dar hasta penal. Entonces venía el Ministerio Público y solicitaba al banco que por favor exhibiera el cheque en cuestión, el cheque la razón del delito, ¿verdad? La comisión del delito. Entonces venía el banco y tenía que buscar un cheque del 2015, siendo el 2020, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de aquí que buscaran esa papelería y estuviera el cheque todavía, si servía, si era legible, si ya se borró el lapicero, si el color del cheque cambió, para ese sentido. Entonces, cuando también el cuentaviente necesita que se exhiba algún cheque, le llega el cheque, ya de forma electrónica. Entonces, debido a este decreto, ¿verdad? Porque no se podía, antes no se podía. Bueno, entonces, por favor, todos nos vamos a ubicar en el artículo 503 del Código de Comercio, por favor. Por favor, todos ubicándonos en el artículo 503 del Código de Comercio. Entonces, este artículo 503 le van a... Solo quiero ver algo, permítanme. Ok. Aquí se está hablando de una cámara de compensación, ¿de acuerdo? De compensación. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, indica acá. No sé si todos lo tienen actualizado y si no, pues lo vamos a ir agregando. La presentación de un cheque digitalizado en cámara de compensación surtirá los mismos efectos que la presentación de un cheque físico hecha directamente al banco librado. Ese fue el agregado del 503. Si ustedes no lo tienen, ¿verdad? Necesito que ustedes lo bajen de internet, lo impriman y lo agreguen. Si no les cabe, pues entonces sí van a tener, o poner anexo y lo pegan en la parte de atrás de su código, porque recuérdense que tenemos que estar al día con las reformas. No pueden ustedes salir en su último año de universidad de la Facultad de Derecho y no tienen reformas. Por favor, no. Entonces, aquí nos está hablando de compensación. ¿Qué es la compensación? Es cuando ustedes, por ejemplo, están depositando este cheque, ¿verdad? Este cheque lo están depositando en un banco y este se hace en compensación. Quiere decir de que se va a... ¿cómo ponerles el sinónimo? Se va a poner
de igual forma, se pudiera decir. Se va a poner de igual forma, se va a dar de las mismas condiciones, se va a compensar. O sea, tú me debes y yo te estoy dando este cheque porque es para que quedemos tablas, vulgarmente hablando, ¿verdad, compañeros? No se me viene un sinónimo ahorita, pero es para que queden de igual forma, en iguales condiciones. Esta es una compensación, se está dando porque estoy compensándote lo que te debo, estoy para que quedemos bien, no hayan deudas en este tipo de cuestiones. Entonces, este artículo adicionado nos está indicando que un cheque digitalizado en cámara de compensación va a tener los mismos efectos que un cheque entregado en compensación, en cámara de compensación de forma física, ¿verdad? Va a tener la misma validez, Después del 503 nos vamos al 511 del Código de Comercio. Por favor, 511 del Código de Comercio. Entonces, aquí estamos hablando del protesto del cheque. Yo les estoy dando este tipo de ejemplos, no hemos llegado al cheque, así que por favor todavía no se me vayan a meter mucho en el tema de cheques porque sí tenemos que estudiarlo, generalidades, elementos personales, todo lo que hemos estudiado, así como estudiamos el endoso, así vamos a ir estudiando cada uno de los títulos de crédito, solamente que el cheque nos toca después del primer parcial, así que todavía no nos podemos meter en ese tema para llevar bien en orden el programa de estudios. Pero lo que yo les estoy poniendo de ejemplo es que ya se desmaterializó también este título de crédito, pero es a favor de los bancos, no a favor nuestro, ¿verdad? No como pasa en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. 511. Ahí se le agregó, ahí estamos hablando del protesto. El protesto es el reclamo que se hace por la falta de cumplimiento, que si no tuviera fondos se puede protestar ese cheque. Vamos a más adelante, no me van a hacer preguntas ahorita de esto, pero a lo que voy yo, que por favor me ubiquen el 511 y se le añadió esto. Protesto. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado por la presentación. La anotación que el banco coloque o haga acompañar al cheque físico o al cheque digitalizado, aquí se le agregó la palabra digitalizado, de haber sido presentado en tiempo y no pagado, total o parcialmente surtirá los mismos efectos de un protesto físico. Quiere decir que la compensación y el protesto de los cheques digitales se harán y tendrán la misma fuerza de ley que los cheques físicos, a favor del banco, ¿de acuerdo? A favor del banco. Entonces, para que no se me vayan a confundir, una desmaterialización en tema bursátil, en tema de acciones, a un cheque. O sea, un cheque solo es que ellos tengan en el sistema y siempre va a tener la misma validez, el mismo peso, pero es a favor de los bancos. Entonces, ahora vamos a hablar de truncamientos. Quiero que ustedes asocien la palabra desmaterialización con truncamientos, tema de parcial. Entonces, se agregarán, según este decreto, el artículo 511 ter y 516 bis. Entonces, ahí mismo en el 511 hay un 511 normal, que es el protesto, un 511 bis y un 511 ter. El ter es el agregado según el decreto 6-2020 y dice lo siguiente. Truncamiento de cheques. Miren que la ley no dice desmaterialización, no, la ley, según el artículo 511 ter, dice truncamiento. Entonces ya ustedes ya saben. Yo ya estudié el truncamiento. Entonces el truncamiento es la desmaterialización. El truncamiento de cheques es el proceso por medio del cual el banco que recibe un cheque físico para su cobro directo o para su compensación bancaria captura su imagen, generando con ello un cheque digitalizado. La copia del cheque digitalizado pagado que extendiera el banco con la constancia de la copia, que es, o sea, es una constancia que es una copia fiel
tendrá los mismos efectos legales, eficacia, validez, fuerza obligatoria y probatoria que los cheques físicos. Entonces, este agregado del 511 ter nos está indicando claramente la desmaterialización de los cheques a favor de los bancos, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos al 516 bis. Entonces todos nos vamos al 516, el 516 solo hay un artículo y este decreto le agregó otro y es el 516 bis. Entonces vamos a ver, dice así. La destrucción de cheques pagados. Los bancos destruirán los cheques pagados por ellos que no hubieren entregado a los respectivos cuentavientes, ¿verdad? Previa a la destrucción de los cheques físicos, los bancos tienen que contar con copias digitalizadas de los cheques pagados. Entonces, estos agregados era lo que yo les venía diciendo, o sea, solo vienen y los digitalizan. En materia de compensación y protesto, pues sí tienen otros efectos legales, pero el 511 ter y el 516 bis nos está indicando y le está dando permiso a los bancos que rompan los cheques, que los destruyan para no acumular, ¿verdad? Entonces, el truncamiento quiere decir que el banco que recibe el cheque lo va a digitalizar y envía al banco que emitió el cheque, en el sentido, yo tengo una cuenta en el banco Banrural y necesito hacer un depósito de ese cheque a cuenta de Banco Industrial. Entonces el Banco Industrial lo recibe, lo abona, lo deposita, ¿sí? Porque es un depósito de otro banco, recuérdense eso. Vamos a ir estudiando todo eso también más adelante, pero ejemplo rápido, entonces viene el Banco Industrial, lo recibe, este cheque es de Banrural, entonces ellos apartan los cheques que no son de ellos, ¿verdad? Banrural y todos los bancos del sistema. Lo van a digitalizar y lo van a enviar al banco que lo emitió, al banco, el banco emisor. Entonces viene el Banco Industrial, lo digitaliza y lo devuelve a Banrural. Por tema de ellos ya no tener ningún documento. Entonces, Banrural lo recibe, revisa la cuenta del cuentaviente, fue debitada la plata, entonces ellos también tienen la obligación de digitalizar y romper ese cheque. Entonces, ese cheque que anduvo de banco en banco, depósito de depósito, se va a digitalizar y se va a ahorrar. Guardar tanto papel ayuda a la celeridad del cuentaviente que necesite que se le exponga o se le envíe el cheque cambiado, o tema de investigaciones por medio del Ministerio Público también, ¿verdad? Entonces, este tipo de digitalización o truncamiento, según estos artículos, está y tiene las mismas, el mismo peso legal, el mismo valor probatorio, la misma validez, toda la fuerza, eficacia, todo. Porque es el único título de crédito que la ley sí especifica que puede truncarse, que puede desmaterializarse, o es decir, digitalizarse. ¿Estamos? Compañeros, ¿dudas antes de entrar a la ley? Licenciada, buenas noches. Yo tengo una duda. Esta, pues el artículo 516 que habla sobre la destrucción de cheques, y el ejemplo que nos da hace únicamente referencia a aquellos cheques que fueron pagados. Cuando son, digamos, rechazados por falta de fondos o algún otro tema, eso sí no aplica, sí se le entrega al otro banco de forma física. Así es, así es. En este sentido, por ejemplo, está el protesto, ¿verdad? El protesto que lo pueden hacer los gerentes de banco. El tema, el agregado que vimos en el que fue en el 500, vamos a ver, permítanme. Ahorita les digo. Sí, en el 511, ahí nos habla de protesto. Sí lo pueden hacer, fíjese, Linda, sí lo pueden hacer. También cuando no son cobrados, no son pagados, perdón, por medio de este protesto también pueden hacer el protesto los gerentes de banco ya de forma digital. No hay necesidad que el cheque diga protesto, porque esa palabra sí
tiene que ir bien escrita en un cheque para poder protestarlo, para poder reclamarlo y sea un título ejecutivo. Entonces, los no pagados y los pagados también, Linda. Resumen. Muchas gracias, Lick. De nada, Linda. ¿Alguien más levantó la mano? Vamos a ver quién más levantó la mano. No sé quién tenía la mano levantada. Perdón, compañero, por si se me perdió por ahí. ¿Que tenga alguna duda? ¿No? ¿No? Muy bien. Entonces, por favor, sí, compañeros, pendientes con estos artículos que les mencioné, estas reformas que hay de nuestro Código de Comercio en el sentido del truncamiento. Por favor, actualizar su código, actualizarlo para que no anden ustedes en la luna, ni su código en el sentido de que vuelvan a estar estudiando y no tengan agregado esto. Esto es bien básico y bien importante porque es contenido para examen parcial. ¿Vienen este primer parcial? Sí, aunque no hemos visto el cheque, sí vienen porque estamos hablando de la desmaterialización y el claro ejemplo son las reformas que tuvo nuestro Código de Comercio, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, nos ubicamos todos en la ley y vamos a ubicarnos en el artículo número 2, que fue el principal que me urgía que por favor subrayaran y estudiaran el artículo número 2. En tema de conceptos, que manejemos conceptos de qué son valores, qué son mercancías, qué es un contrato, calificación de riesgo, información relevante, intermediación de valores, por favor. Entonces, nos vamos todos al artículo número 2 y vamos a leer únicamente en clase, pero en tema de estudio ustedes tienen que leer todos los artículos que yo les dije. Entonces vamos a leer en clase el artículo 2 hasta la literal, hasta la literal F, bueno, todo el artículo 2 y le voy a pedir favor a Cristian Alexander López que me lea el artículo 2 de la ley, por favor. Cristian, buenas noches. ¿Estará por ahí? Cristian Alexander López, ¿estará por ahí? ¿No? Bueno. No, Cristian, no se escucha. ¿No tiene su audio habilitado? Puede, ok. Sí, todos tienen el audio habilitado, pero yo creo que si no tiene el audio habilitado, ok, esperémoslo pues, Cristian. Vamos a escuchar su voz por ahí. Ok. Y por favor se prepara, ahorita les voy a decir para mientras, otra compañera o compañero con el artículo 52 se va a preparar después de que termine Cristian. Glenda Marisol Morataya. Por favor, con el artículo 52 de la ley. No, Cristian. ¿Quién me puede hacer favor de leer el artículo 2? Yo, licenciada. Artículo 2. Ay, gracias, Linda. Con gusto, gracias. Para los efectos de la presente ley, se definen los términos siguientes. A. Valores. Se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales, de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse o emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. Inciso B. Mercancías. Son mercancías todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. C. Contrato. Se entiende por contrato todo negocio jurídico de características uniformes por cuya virtud se crean, modifican, extinguen o transmiten obligaciones dentro del mercado bursátil. D. Calificación de riesgos.
Consiste en una calificación de riesgo emitida por una calificadora de riesgo inscrita en el registro del mercado de valores y mercancías respecto a un emisor o una emisión, con arreglo a las prescripciones técnicas generalmente observadas a nivel internacional. Las calificadoras de riesgo se inscribirán en el registro del mercado de valores y mercancías, cumpliendo con los mismos requisitos aplicables a los agentes de valores. Información relevante. Es toda información de un emisor necesaria para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica de un emisor, al igual que los riesgos identificables a los que está expuesto, y de ser el caso, la información concerniente al grupo empresarial al que pertenezca el emisor, independientemente de su posición o en el grupo, siempre se influya o afecte dicha situación y que sea necesaria para la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de valores emitidos por el propio emisor, conforme a usos y mejores prácticas de análisis de los mercados de valores internacionales. Hasta aquí inciso me digo, hasta el F, ¿verdad? Al F, sí. Por favor. Intermediación de valores. Se trata de la realización habitual y profesional de cualquiera de las actividades que a continuación se indican. 1. Actos para poner en contacto oferta y demanda de valores. 2. Celebración de operaciones celebradas con valores por cuenta de terceros como comisionistas, mandatario o cualquier otro carácter facultado para invertir en los actos jurídicos en representación de terceros. 3. Negociación de valores por cuenta propia con el público en general o con otros. 4. Intermediarios que actúen en la misma forma, C, por cuenta de terceros. Perfecto. Ahí está. Gracias. Gracias, Linda. Ahí hasta intermediarios. Gracias a usted. Artículo modificado por el decreto 49-2008. Entonces, ese artículo, el que acaba de leer Linda, hay una modificación que me imagino que ya sus leyes pues ya las tienen porque fue en el 2008. Muy bien. Entonces, compañeros, primero, valores. Entonces, son todos aquellos títulos o certificados o acciones que tengan de crédito, ¿verdad? O títulos de crédito también que tengan nombre, quiere decir típicos, o que no tengan nombre, que pueden decirse atípicos, ¿verdad? Que puedan ser típicos como lo indica la ley o atípicos. Este concepto de valor, la ley intentó que fuera ingresar a todo, que ningún concepto se quedara fuera en el tema de valores, ¿de acuerdo? Entonces está incluyendo certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos, que puedan ser y que incorporen algún derecho o o que representen. Recuérdense lo que les dije, la representación por medio de acciones, votos y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Según sea el caso, dice la ley. Esa palabra de según sea el caso nos está indicando que depende qué título de crédito es, que también se le va a llamar título valor, que van incorporados valores dentro de estos mismos, ¿verdad? Entonces, puedan ser títulos personales o de participación, acciones. Recuérdense que cada vez que hay la palabra participación en comercio, se está indicando de acciones. Participación de votos, participación de acuerdo a las acciones que yo compré. Si tengo 3 acciones, tengo 3 votos. Resumen. Después nos está indicando las mercancías. Este tipo de cuestiones son bienes, ¿verdad? Son todos los bienes que indica nuestro Código de Comercio y que no están excluidos, ¿verdad? Que no estén excluidos. Quiere decir de que si todas las mercancías que están legalmente inscritas, que están legalmente según nuestras disposiciones legales, dentro de las distintas leyes normativas, esas se le llaman mercancías. Todas las que están dentro de, ¿verdad? Que no estén excluidas dentro del comercio. Por ejemplo,
ejemplo absurdo, pero para que ustedes se pongan en contexto, cuando ustedes se dan la idea de las drogas, ¿verdad? Por ejemplo, la cocaína, que es más común que incauten nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, esa es una mercancía, pero no es legal, ¿verdad? Entonces, que va de lado a lado y que lleva un precio y que se comercializa, ok, pero no está legalmente regulada dentro de nuestra legislación. Ojo con esto, es un ejemplo, pero necesito que ustedes entiendan el tema de qué se refiere excluido del comercio, que no estén excluidos en el comercio. Esto está excluido del comercio porque no es legal dentro de nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos pues. Contrato. Esto tiene que existir siempre, siempre en nuestra legislación, en nuestro derecho mercantil, en el Código de Comercio, siempre hay contratos, siempre tiene que existir un contrato. Recuérdense que es un negocio jurídico, negocio es de dos. Un contrato puede ser de compra-venta de mercancías, hablando en materia mercantil, ¿verdad? No hablando en civil. De mercancías, entonces va a existir un contrato porque hay un negocio jurídico y la naturaleza del negocio jurídico va a ser un bien mueble. Recuérdense, nuestro tema de estudio de semestre son los títulos de crédito, son los que se mueven, ¿de acuerdo? No vayan a decir un contrato de compra-venta de bien inmueble, no. Eso es civil y no tiene nada que ver aquí. Es un contrato de mercancías. Yo te voy a comprar 50 millones, por ejemplo, se da mucho en telas, en las maquilas en nuestro país, entonces se hablan de millones, entonces son contratos de compra-venta, de compra de materia prima. Compra de materia prima es un bien mueble, ¿verdad? Entonces en telas, en productos, en químicos, ahorita que todo el mundo está realizando que desinfectantes, que lleva alcohol y esto por tema de pandemia, entonces contratos en materia mercantil, en materia de mercancías, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Y también, como dice acá nuestra ley, en este sentido se está hablando de acciones en materia bursátil, en valores, ¿verdad? En valores que son fluctuantes. Entonces estos contratos son bien importantes porque, como yo les decía, si yo voy a comprar una acción, obviamente no es solo llego a la tienda, mire, me da dos, una para comer aquí, otra para llevar, no. Hay un contrato donde me están haciendo firmar que yo estoy consciente que esa acción puede subir y puedo ganar, o estoy consciente que esa acción se me va a venir al piso y pierdo todo. Entonces, es necesario que dentro de esta ley haya un contrato en materia bursátil, porque el que me la está vendiendo está diciendo, usted se está metiendo a comprar y me se está metiendo al mercado de valores en materia bursátil, usted sabe que esto es fluctuante. Un día baja, un día sube y usted es responsable de su acción. Nosotros no. Entonces yo no puedo reclamar. Mire, porque hoy perdí. No, usted firmó un contrato. Entonces por eso es necesario que manejemos este tema en esta ley. ¿De acuerdo? Igual que en todo el Código de Comercio. Calificación de riesgo. Estas están legalmente inscritas y tienen un montón de requisitos, tienen una base para poder ser calificadoras de riesgo, ¿verdad? Entonces, tiene que estar inscrita en el registro del mercado de valores y mercancías de nuestro país, ¿verdad? Respecto a un emisor o a una emisión con arreglo de las prescripciones técnicas. Emisor es quien va a crear. Entonces, esta calificadora de riesgo es como las llamadas, yo no sé, a ustedes, los que trabajan para el Estado de Guatemala y están bajo un contrato 029, no me dejarán mentir, o bajo otra contratación que les piden comprar una fianza. Esta calificadora de riesgo es similar como estos bancos que venden la fianza. Entonces, a mí me hicieron comprar una fianza de 5,000 quetzales y a mí me hicieron comprar una fianza de 10,000, dependiendo de cómo sea el salario que ustedes van a recibir mensual. Similar, esta es una calificadora de riesgo, es un respaldo, está viendo qué riesgo va a tomar y si esta calificadora de riesgo va a aceptar o no. Entonces ellos vienen y por eso tienen que estar legalmente inscritas, como los bancos del sistema, como las aseguradoras en nuestro país, tienen que estar legalmente inscritas.
Estas son respaldos, ¿verdad? Estas calificadoras son como respaldos. Entonces, la calificadora de riesgo se inscribirá en el registro, ya lo habíamos indicado antes, con todos los requisitos. Entonces, estas tienen que estar inscritas porque estas manejan mucho dinero, mucho dinero, porque son las que están garantizando si se van, ellos van a aceptar estas acciones o van a respaldar el movimiento bursátil de tal empresa, porque ellos son los que van a poner la plata en el momento que haya un riesgo, que haya una pérdida completa de acciones, una baja bursátil. Ellos son. Entonces, es como una aseguradora que vende fianzas, ¿verdad? Por ejemplo, que da garantías, que da respaldo. Esa es una calificadora de riesgo. El compañero está en el registro de mercado de valores y mercancías. Entonces, para ir más o menos explicándoles los conceptos básicos, ¿verdad, compañeros? De esta ley, ¿verdad? Entonces, intermediación con valores. Estos son, me refiero a la literal F de su ley, ¿verdad? Esto se trata de una realización habitual y profesional. Son los llamados asesores bursátiles, comúnmente llamados asesores bursátiles, ¿verdad? Entonces, estos intermediarios son los que yo le decía. Tuve un asesor que me dijo, mire, invierta su dinero en Coca-Cola, o invierta su dinero en Apple, o invierta su dinero en no sé. Este asesor es un intermediario, quien, como yo no sé nada de valores, nada de la bolsa bursátil, me está asesorando. Entonces, tienen que ser profesionales, ¿verdad? Entonces, estas celebraciones, también estos son los que celebran operaciones con valores por cuenta de terceros, o sea, ellos me están viendo a mí mi plata. Yo le estoy pagando a un intermediario que me mire cómo va mi movimiento. Yo no sé, ustedes han visto, me imagino que la mayoría, y los que no les recomiendo, ya casi terminando la clase porque lastimosamente se nos fue el tiempo volando. Es una película en donde sale Will Smith, que él es En busca de la felicidad, se llama la película. Entonces, para que ustedes tengan un concepto y un contexto de qué es un intermediario de valores. Estamos hablando de una película, pero que en la realidad así se da en nuestro país también. Son profesionales que se encargan de estar viendo los movimientos en una bolsa bursátil. Hago esta referencia para que ustedes entiendan y se les facilite y asocien con los ejemplos cuando ustedes vayan a leer su ley para temas de parcial. Estos intermediarios son los que se encargan de asesorar a la gente. No, hombre, invierta, mire, invierta. Por ejemplo, viene la Coca-Cola y les dice, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de la película, compañeros, que Will Smith venga y le diga a Coca-Cola, mira, por cada acción que me vendas, te voy a dar $10,000 o te voy a dar, no sé, porque estamos hablando de mucha plata, o de 10,000 quetzales. Entonces, este intermediario, ¿verdad? Will Smith viene y me empieza a vender, mire, yo solo tengo 10,000 quetzales o $10,000 en que puedo invertir. Mira, yo te recomiendo Coca-Cola y yo te miro tus movimientos, no te preocupes. Entonces, estos es lo que se refiere a celebración de operaciones celebradas con valores por cuenta de tercero. Hagamos cuenta y caso que este intermediario me está midiendo mi movimiento de acciones, cómo van mis acciones. Entonces, existe en Guatemala, existe en nuestro país, son profesionales calificados que se dedican a esto. Hay maestrías, hay estudios en el extranjero sobre estos profesionales que lo tienen que asesorar a uno muy bien. Entonces, hago referencia de esa película tan famosa porque de eso se dedicaba él e incluso son estudios bien avanzados, ¿verdad? Que tienen que ser profesionales que entiendan este tema para poder asesorar a las personas que quieren ingresar a la bolsa bursátil. Compañeros, ¿alguna duda? Lastimosamente no nos dio chancecito de ver toda nuestra ley porque el tiempo es bien corto, pero necesito que si ustedes tengan dudas de los artículos 52 al 66 marcados, me los hagan saber para la próxima clase del día jueves. Y si hay alguna duda ahorita con lo que estudiamos, lo poquito que logramos leer de la ley, me la hacen saber, por favor, compañeros. Si tienen alguna duda. Si no, ok. Les paso a desear una feliz noche. Que descansen y nos miramos primeramente Dios el día jueves.
Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada. Gracias.